Bien, estimados estudiantes del quinto grado, tengan ustedes un buen día. El día de hoy en el área de razonamiento verbal vamos a analizar el tema criterio de contradicción. En lo que es el criterio de contradicción dice cuando una unidad contiene una idea totalmente opuesta a la tesis del autor o sentido general del texto, debe ser desechada por constituir un obstáculo para la comprensión de su contenido. Aquí entonces en este tipo de textos, la idea que lo contradice es aquella idea que no tiene coherencia en el texto o que lo contradice a otra idea de lo que un autor está fundamentando. Contradicciones. A ver, aquí vemos algunos ejemplos. El hablante sabe que algunas oraciones contradicen a otras. Por ejemplo, dice, mi hermano Juan acaba de llegar de Lima. En la letra B nos dice, mi hermano Juan nunca ha estado en Lima. Quiere decir que lo está contradiciendo, ¿sí? La primera oración afirma que Juan estuvo en Lima, pero en la segunda lo contradice mencionando que Juan nunca estaba en Lima. Quiere decir entonces que A contradice a B o A no está consistente con B. En la contradicción, como dice, se utiliza este criterio cuando no hay contradicción, es decir, un conocimiento es verdadero porque no se ha presentado otra entidad que lo refute. Toda persona es inocente mientras no se lo pruebe, lo contrario, el carbón es negro. Sí, entonces las ideas contradictorias se nos puede presentar de diferentes formas, de diferentes maneras. Lo importante en esta clase, lo que tenemos que hacer es concentrarnos, leer, analizar, deducir y llegar a una respuesta correcta. Por ejemplo, nos dice, contradicción. Cuando una oración nos dice se opone a una o varias informaciones. Ejemplo, número 1 dice, hoy encontré un lindo cachorrito. No puedo creer que algún desalmado lo haya botado. 3. Estaba muy triste en un montículo de arena, muriéndose de frío. 4. Inmediatamente lo cogí y lo envolví con mi casaca. 5. Aunque no lo cubría por todos por su gran tamaño. En la idea, como observamos entonces, lo que dice la idea, se puede decir que este perrito fue protegido por una manta, pero acá hay una idea contradictoria, nos dice, en la 5 nos dice, aunque no lo cubría por su gran tamaño, pero se supone que si es un lindo cachorrito, estamos hablando de cachorrito, quiere decir que es algo pequeño, ¿cierto? Pero ahora nos dice que por su gran tamaño, quiere decir ya que lo está contradiciendo que era un cachorrito no pequeño, sino ya un perro, se puede decir normal, grande. Entonces ahí en esa oración lo contradice. Por lo tanto, la alternativa es la letra E. En el siguiente texto nos dice, la ceremonia se realizará según la antigua usanza judía. Es típico repartir y comer panes sin levadura. Los judíos se consideraban a sí mismos el pueblo elegido de Dios. Oficiará el rabino de mayor antigüedad en la sinagoga. La lectura de los textos sagrados es parte venerable del ritual. Aquí, entonces, lo que nos está hablando de ceremonias, ¿sí? Entonces, la idea que no concuerda sería, los judíos se consideraban a sí mismos el pueblo elegido de Dios. ¿Por qué? Porque nos están hablando de ceremonias, nos están hablando de reparticiones, nos está hablando de textos sagrados. Pero en la 3 no, se opone, ¿cierto? Dice que los judíos se consideraban a sí mismos el pueblo elegido de Dios. En el siguiente texto nos dice, el presidente pidió al pueblo recobrar la confianza en el país, en el gobierno. La crisis económica actual es superable con la ayuda de todos los mexicanos. El presidente hizo un llamado a todos los sectores de la población. No hay razón actual, es superable. Los comerciantes subieron los precios de sus productos. A ver, aquí lo que nos está hablando es de la crisis económica de México, ¿sí? De un presidente. Bueno, acá, bueno, yo le he puesto al presidente de acá del Perú, pero lo que nos está hablando es de una crisis económica de México. Entonces, una idea que no concuerda sería los comerciantes subieron los precios de sus productos, ¿sí? Entonces, una idea que se opone.
Aquí nos dicen cierra la alternativa que, que tenga la oración que se puede eliminar. Dice. En toda modalidad afectiva hay un ingrediente narcisista. Eso significa que en todo amor hay una parte de la pasión por uno mismo. El amor de los padres es el renacimiento de su propio narcisismo. Narciso es una figura mitológica. De alguna forma, todos nos vemos reflejados a la mujer que amamos. La idea que no está o que está, además se puede decir, es que Narciso es una figura mitológica. Porque acá en las otras ideas nos habla del amor, el amor, la pasión de uno mismo. ¿Sí? O también nos dice acá en la otra idea, nos dice, Narciso es una figura mitológica. Pero en las 5 dice, de alguna forma todos nos vemos reflejados a la mujer que amamos. ¿Sí? Entonces, en las 5, perdón, las 5 no, en la oración acá es la que se debe eliminar, la que se debe eliminar es Narciso, es una figura mitológica. ¿Por qué? Porque nos está hablando de un personaje, no hablando de personas mitológicas, nos está hablando del afecto, del cariño, del amor. En el ejemplo 2, para explicar el origen de los incas se recurre a mitos y leyendas. Generalmente los historiadores viajan a lugares de los hechos, aunque llenos de fantasía contienen algo de verdad. Por ello, es preciso interpretarlos. Muchos de estos relatos fueron recogidos por cronistas. Aquí la alternativa nos dice que no concuerda, no está dentro del texto, que generalmente los historiadores viajan a lugares de los hechos. No necesariamente para realizar historia es viajar. Lo importante es leer, analizar y completar los textos. Y acá una idea que no concuerda es la número 2. Entonces sería, por lo tanto, la letra B. Otro texto nos dice, la mesa redonda es un conversatorio. La esencia de la mesa redonda es el debate, ventilar desacuerdos sobre un tema polémico y aclarar un tema espinoso. Este es un verdadero torneo intelectual, donde se enfrentan 3 o 4 rivales académicos. Su origen es norteamericano, pero hoy se pone en práctica en todo el ámbito. La diferencia con el simposio está en que las practicantes tienen la misma especialidad. Bueno, nos está hablando en las técnicas, así como una técnica del debate. En este caso nos está hablando de la mesa redonda que sirve para tocar diferentes puntos, como dice acá también nos dice rivales académicos, pero aquí en donde dice su origen es norteamericano, pero hoy se opone en práctica en todo el ámbito. Por lo tanto, la oración que se debe eliminar es de la letra D, la oración número 4. En la siguiente dice, esa cama es amplia y es confortable. Se comprende lo elevado de su precio. Tiene frazadas vistosas y abrigadoras. El armazón que la sostiene se nota sólido. El material utilizado su fabricación es antialérgico. Aquí la oración que no está dentro o no hay coherencia, entonces sería la número 2, que se comprende lo elevado de su precio. ¿Por qué? Porque la primera nos dice, esa cama es amplia y confortable, tiene frazadas vistosas y abrigadoras, el armazón que la sostiene se nota sólido, el material utilizado es una fabricación antialérgica. En cambio, en la 2 que nos dice, se comprende lo elevado de su precio, no tiene nada que ver el precio con lo que es la estructura de la cama. Bien, estimados estudiantes del quinto grado, espero que sea de gran ayuda para ustedes y que puedan ustedes también completar su libro de actividades. Gracias.